Muy buenos días, mi nombre es Julieta de Diego de Fábrega y hoy llego a ustedes rodeada de talentos. Gracias a la organización de la Feria Internacional del Libro 2020, que es 100% digital. Increíble cómo se ha lucido la Cámara Panameña del Libro. En primer lugar, quiero presentarles hoy a la autora de este libro, Tere Domínguez, que es graduada en Comunicación Social y le dedica esta carrera casi 20 años, pero recientemente Tere dirige su mirada hacia la escritura, que es una pasión que guardaba silenciosa desde sus años de secundaria. Entonces toma un curso de escritura creativa en cursiva de la casa Random House y desata ese torrente creativo que permanecía dormido. Así que en 2019 Tere presenta su primer libro, Te ofrezco mis puertas, que es una crónica sobre su tratamiento contra el cáncer. Pero hoy Tere nos llevará a conocer a su segundo hijo, Chachalaca y su viaje inesperado, un bellísimo cuento ilustrado para niños. Bienvenida, Tere. Nos acompaña también Silvia Fernández Risco, quien llegó a Panamá desde México en el año 2000 y desde entonces ha enriquecido el panorama editorial panameño con las más de 100 publicaciones que ha dirigido. Su carrera de Ciencias de la Comunicación Social la cursó en la Universidad Autónoma Metropolitana de México y completó su currículo con una especialización en diseño editorial y creación literaria. Pero no contenta con esas tres profesiones, Silvia también es cantante. Ella tuvo a su cargo el diseño gráfico, la edición y la publicación de Chachalaca. Bienvenida, Silvia. A ver, ¿qué sería un libro ilustrado sin una ilustradora? Así que de sobra está decir que el aporte de esta alma de artista, que también es psicóloga, como ella se describe, de Natalia Tertucio, a quien le decimos cariñosamente Nati, fue crucial para que hoy estemos disfrutando este bello ejemplar. Y quiero contarles que Natalia está especializada en psicología positiva y actualmente se está formando en diseño de juegos, así que por ahí le llegarán pronto grandes sorpresas. Desde hace más de 2 años, Natalia ilustra libros infantiles y su último proyecto, Blue Banana, aspira a ser una red digital de libros interactivos y animados para niños. Además, en Cuentos Sin Fronteras, comparte sus destrezas como cuentacuentos. Así que hoy tenemos una publicista escritora, una psicóloga cuentista ilustradora y una cantante comunicadora editora. Un equipo estupendo. Pero antes de conocer y conversar con ellos en persona, vamos a ver un video que nos ha preparado la autora. Gracias, Tere. Cuando veo el mar con sus vetas de colores, el cielo completamente azul y a veces salpicado de nubes, la hierba de un verde intenso después de un fuerte aguacero, reconozco que son alimento para mi espíritu. Mi esposo, al igual que yo, es un amante de la naturaleza. Su familia se dedicó por más de 30 años a la reforestación y mis hijos crecieron aprendiendo a cuidar y conservar el medio ambiente. En el patio de la casa recibimos visitas constantes de toda clase de aves y además de los frutos de las plantas que allí tenemos, instalamos comederos desde hace más de 15 años para atraerlas. El año pasado, durante la quimioterapia que recibí por cáncer de ovario, viví una cuarentena similar a la que hoy se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Tuve que activar el modo no besos y no abrazos. Y fue justamente durante aquel tiempo que abrí los ojos a lo que habíamos logrado mi esposo y yo a través del tiempo. Un paraíso en medio de la ciudad de Panamá. Sentí el deseo de ocupar mi mente en algo que me hiciera feliz y me inscribí en un curso de escritura para ver si recuperaba la inspiración que había desaparecido con el diagnóstico del cáncer. La primera asignación del curso fue escribir un cuento sobre un animal que rondara mi casa. Enseguida supe que quería hacerlo
sobre las más de 50 torcasas que nos visitan y se dan un festín en los comederos que llenamos de semillas cada día. Pero para mi sorpresa, por esos días empezó a posarse en el dintel de la ventana del cuarto donde escribo un ave que nunca había visto. Era grande, de color chocolate claro con un toque rojizo. Su larga cola adornada con un ribete blanco en el borde. Su andar ágil acompañado siempre de una gracia innata. Vino un día y otro y otro. Sus visitas las hacía en la mañana o en la tarde. Pensé, esto es un mensaje. Quiere que escriba sobre ella. Comencé a investigar qué tipo de ave era y a imaginar cómo había llegado aquí, por qué estaba sola, de dónde venía, cuál era su historia. Y mi imaginación voló. Escribí este cuento. Es el primero que escribo luego de mi diagnóstico de cáncer y por ello siento un apego muy especial por este texto. Y es casualmente ese apego el que me impulsó a crear este ejemplar. Invertí mucho tiempo tratando de darle forma. Me llovían ideas, pero a todas le faltaba algo. Finalmente tuve una epifanía. Chachalaca sería la dueña exclusiva de un libro ilustrado. Inicialmente lo veía como un libro para niños, hasta que caí en cuenta que cualquier amante de la naturaleza como yo disfrutaría estas páginas. Chachalaca y su viaje inesperado no es solo un cuento sobre migración y conciencia ambiental. Es un testimonio sobre el despertar a cosas que la vida nos ofrece a diario y que muchas veces esquivan nuestra comprensión. Es un testimonio de amor y de humildad frente a la generosidad de la naturaleza. Es un grito de auxilio para que otros comprendan la importancia de cuidar el medio ambiente. Bueno, ya sabemos, ya tuvimos un preámbulo de lo que les va a esperar a ustedes en este libro. Pero a mí me gustaría que Tere nos contara si alguna vez, cuando ella empezó con su tarea, ella se imaginó que de repente Chachalaca llegaría al estrellato como ha llegado, porque apenas a una semana de haberse publicado ya ha tenido ventas increíbles. A ver, Tere, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso? Ciao. La Estoy escuchamos, sí. la escuchamos. Ya. Ok. Ya. Ya está abierto. ¿Aló? Ok. Sí, bueno, nunca pensé que el libro, la verdad, iba a estar en una feria de libros, o sea, que iba a llegar a este nivel. Eh, un libro presentado en medio de una pandemia. O sea, cuando yo escribí Chachalaca, digo, cuando escribí el cuento, que la verdad no se llamaba Chachalaca, sino que se llamaba La Pava Crestada, porque en ese momento fue como yo identifiqué la especie. Eh, yo había soñado con escribir un libro desde muy joven y lo publiqué el año pasado, que fue Te ofrezco mis puertas. Pero publicar un libro ilustrado, llegar a una feria de libros, una publicación de un libro en medio de una pandemia, digo, jamás me lo imaginé, o sea, jamás pensé que iba a escribir para niños, la verdad. No sé si esto responde a tu pregunta, Julieta.
Bueno, sí, ahora vimos que no fue fácil, que además pues tú no necesariamente tenías a personas que te hiciera este libro y de repente por unos caminos que ahora más tarde nos vas a contar, llegas donde Natalia. Y me gustaría que Natalia nos contara un poquito qué sabías tú de aves, Natalia, antes de empezar esto. Y si empezaste a dibujar una pava crestada y de repente te diste cuenta que no era una pava crestada. ¿Y qué sabías de los bosques donde esta ave normalmente vive y del entorno que Tere ha creado para todas este montón de aves que llegan a su casa sin haberlo siquiera visitado? Porque como bien dijo Tere, era pandemia, nadie podía salir. Sí, bueno, a mí me encantan las aves. Creo que si mi espíritu tuviese forma de animal sería un pájaro y capaz que un pájaro que sepa nadar. Y bueno, por ejemplo, aquí en casa nos visitan casi todos los días azulejos, sangre de toro, peche amarillos, y que en la experiencia que he tenido ilustrando otros libros, también tenido la oportunidad de ilustrar aves, solo que es la primera vez que me encuentro con primero la pava crestada y después la chachalaca, y creo que también ese fue una de las cositas más difíciles, como encontrarte esta pava crestada negra, hermosa, con una cresta toda punk y una carúncula bien grande, y tener que pasar a esta chachalaca, que es una ave pesada, que no puede volar tan alto tampoco, y que es marrón, que es uno de mis colores menos favoritos. Entonces fue todo un proceso. Creo que también fue mucha investigación junto con Tere, Silvia y la bióloga que nos asistió en el proyecto, de buscar mucha referencia visual, tanto fotografía como videos, para podernos identificarnos y retratar a esta ave. Y creo que lo más importante fue, como vieron en el video, toda la documentación de Tere, de cuando la chachalaca llegaba a la casa a visitarla y casi que hablar con ella. Y bueno, en el libro también van a poder ver cómo los lugares son básicamente la selva tropical que es Panamá, y también la casa de Tere. Creo que una de las cosas de la cuarentena que influyó mucho en el libro fue que, o sea, no podemos salir todavía, entonces no conozco a Tere, no conozco, nunca he visto una chachalaca y no conozco la casa de Tere. Entonces fue este desafío poder visualizar y sentir los espacios. Y una cosa muy linda que me quedó también producto de la cuarentena, que se ve reflejado en el libro, cuando lo vean se van a dar cuenta, todas las casas son jaulas en el cuento, ¿no? Porque a la chachalaca los papás le contaban que sus amigas en la ciudad vivían aprisionadas, ¿no? Que es mucho como muchos de nosotros nos sentimos en esta cuarentena, como pájaros enjaulados. Y fue muy lindo que a través del desarrollo de la historia, y casi que al final, esas jaulas van desapareciendo hasta que naturalmente en la escena final pueden ver que ya no hay jaulas y ya no hay rejas, y que es el momento justo donde la chachalaca se abre a esta nueva realidad de tener un nuevo hogar, y que creo que eso es un mensaje para todos nosotros en estos momentos. Mil gracias, Natalia. La verdad es que nos has dado unas pistas increíbles para leer el libro con ojos bien abiertos. Pero Julieta, me gustaría decir algo porque me puse un poco nerviosa al inicio, como no me podían escuchar y todavía tiene unos minutos, sobre sobre el tema de la pava crestada, que Natalia lo mencionó. O sea, para aclararle un poquito a los que nos acompañan hoy, o sea, cuando yo escribí el cuento el año pasado, yo estaba en el tratamiento de quimioterapia y yo vi esta ave llegar a mi ventana y llegar al entorno de la casa. Y yo no sabía realmente cuál era. O sea, mi esposo Ramiro me decía: Tere, es una paisana, es una pava de monte. Entonces yo empecé a buscar por Google qué especie era, y como ella se le veía una cosita rojita, cuando ella se paraba cerquita en la ventana, ella se le veía una cosita rojita aquí. Entonces yo empecé a buscar en Google y la única que se le veía esa cosita, eso rojito, era la pava crestada. Entonces, digo, en ese momento yo escribí el cuento, no sabía que iba a convertirse en un libro ilustrado, y la identifiqué como la pava crestada. Incluso yo tenía un grupo, los que leyeron Te ofrezco mis puertas, yo tuve un grupo durante la quimioterapia que se llamaba Mi Aventura, y los primeros que conocieron ese cuento fueron los del grupo Mi Aventura, y el cuento se llamó La Pava Crestada.
Entonces, cuando ya empezó todo el proceso cuando dije, bueno, quiero hacerlo ilustrado, cuando yo le pasé el cuento a Silvia y a Natalia, Natalia empezó a diseñar basado en que era una pava crestada. Pero la primera imagen que Natalia hizo, que era la de la portada, era una imagen del ave, que en ese momento era la pava crestada, volando muy alto en una ciudad. Y entonces yo me dije, oye, la pava crestada volará tan alto, porque era una imagen volando como un ave volando altísimo. Y ahí me vino la duda. Entonces, recuerdo que tú, Julieta, hablando, me pusiste en contacto primero con Leticia Almanza, que es ilustradora de aves, después con Belki Jiménez, que espero que esté aquí, todas viéndome aquí, porque ellas fueron parte, incluso en el libro, salen como colaboradoras científicas del libro. Belki Jiménez, que es bióloga, Rosabel, también que sé que está aquí viendo de la Sociedad Audubon de Panamá, y me dijeron, Tere, una pava crestada jamás podría volar tan alto porque es muy pesada. Y una pava crestada jamás hubiera podido llegar al entorno de tu casa. Y ahí el cuento estuvo sin título, fue como una decepción porque yo estaba tan apegada con ese título por tantos meses y dije, ¿cuál será el nombre? Y de pronto la especie que llegaba a mi casa, su nombre es chachalaca. Y dije enseguida, o sea, ese nombre era, es más, es como un trabalengua para los niños, sin querer. Y dije, este es el nombre del cuento. Entonces ahí, la ilustración que Natalia había hecho, inicial de la pava crestada, tenía incluso la crestita. Ella la tuvo que adaptar, las patitas. O sea, todo eso fue cuando ya el cuento había iniciado. O sea, había Natalia iniciado la ilustración. Y por eso en la portada se cambió y siempre la chachalaca se ve volando encima de los árboles porque ella no puede desplazarse mucho tiempo. No, mucho porque se tiene que ir desplazando. Toda esa información vino de las personas que me ayudaron en entender la especie. Entonces, tenemos un cuento, tenemos ilustraciones, pero todo sueño tiene que aterrizar. Y creo que Silvia fue la encargada de que todas esas ideas y todos esos sueños que tú y Natalia tenían se convirtiera en realidad, que llegara a ser un libro impreso. Y sería bueno que ella nos dijera cómo se hace esto, cómo se logra, cuántas pruebas, si te presenta varios diseños gráficos, etcétera, 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 para que esto llegara a ser lo que tú y Natalia habían soñado. Así que no sé si Silvia quiere compartir entonces todo ese proceso que logró esta maravilla. Claro que sí. Bueno, me imagino que el micrófono está cerrado. Ok, gracias. Hoy es bajo. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta porque me permite comentarles un proceso que a mí me encanta. Porque como bien has dicho, nosotros ofrecemos los servicios para que de la mejor forma posible el escritor pueda concretar su proyecto editorial. Así que bueno, el primer paso es que la persona tenga la idea de su escrito, que puede ser un cuento o una serie de cuentos, que puede ser una novela, sus memorias o un libro científico. Y de cualquier manera, el proceso es más o menos el mismo, ¿no? Una vez que me contacta, veo el texto, conversamos, cuáles son como sus ideales, cuál es el tipo de libro que quiere llegar, que quiere hacer, cuál sería como hasta el lector ideal, porque también es muy importante, y por supuesto, cuánto quiere invertir, porque un mismo proyecto se puede llevar a cabo en muy diferentes calidades y se tiene que invertir diferentes cantidades, ¿no? Muy importante tomarlo en cuenta desde un principio. Ya con eso, digamos, una vez que analizo el texto, que casi siempre comienza con un montón de preguntas, requiere corrección de estilo, requiere ilustraciones, qué tipo de ilustraciones, finalmente de qué tamaño va a ser o qué formato va a ser, solo va a ser impreso o digital,
Todo ese tipo de preguntas te van llevando como que a gestar el proyecto. Una vez que ya comienza el proceso, digamos, se desarrollan las propuestas. En este caso, por ejemplo, junto con Natalia Contere, bueno, cómo va a ser el libro en general, el tipo de ilustraciones, etcétera. Y ya, o sea, se le presenta al autor la propuesta y a veces, bueno, se van afinando unos detalles. Pero quisiera conversar sobre el proceso que seguimos en este libro en particular, que para mí fue muy bonito porque se creó un grupo de trabajo, o sea, totalmente sinérgico, en donde los talentos, la experiencia de cada uno de nosotros se juntó, se complementó, se nutrió el proyecto muchísimo. Pero, por ejemplo, tiene muchísima experiencia en publicidad y es súper detallista y cuestiona todo lo que le propongas. Y entonces todo eso también va como definiendo el proyecto. Nati, por su parte, bueno, ella tiene un imaginario riquísimo, además de sus destrezas particulares, destrezas técnicas, y la verdad me encanta trabajar con ella porque a todos los proyectos que hago con ella le pone su magia y su corazón. Es muy sabroso lograr un equipo de trabajo como ese. Así que en este caso en particular, en todas las etapas participábamos todas. Oye, hasta en el título, como dice Tere, bueno, oye, ay, ahora se va a llamar, ya no es la pava crestada con el que estamos enamorados. No, bueno, esa era la chachalaca, pero parece que aquí, aunque existen las chachalacas, no es un término muy común, el de chachalaca, pero en México sí es, y a mí me sonaba totalmente musical, y además que yo trabajo mucho con niños y sé que ese tipo de palabras les encantan, ya sabes, así que se puede repetir chachalaca, así, no, ahí va. Y entonces vamos definiendo el título, también inclusive hasta, bueno, cómo va a ser la presentación de la biografía de Tere y la de la chachalaca, el tipo de actividades, porque también, oye, y si le ponemos actividades para que el niño dibuje, para que haga eso, para que piense, entonces va enriqueciendo el proyecto de una manera muy linda. Y déjenme decirles que surgieron ideas padrísimas, bueno, muy lindas, perdón, y que quedaron por fuera. Pero esperamos poder ponerlas en la segunda edición. Así que ese es más o menos el proceso que se hace para llevar a cabo un libro. Pero Silvia, además, tú tenías dos sombreros en este proyecto, porque tú eras la editora, pero la diseñadora gráfica, la correctora de texto, bueno, tres sombreros. ¿Cómo manejas todo eso? Porque generalmente los diseñadores gráficos se concentran en eso y delegan el trabajo, o el autor delega el trabajo de la corrección de estilo y de gramática a una tercera persona. Pero veo que, pues, como ya dijimos que tienes 3 o 4 carreras, cuéntanos cómo integras todo eso, cómo te quitas un sombrero y te pones otro. Bueno, primero que todo porque desde niña soy una ávida lectora y me apasioné por los libros bellos. Así, me encantaban no solamente las buenas historias, sino las fotografías, las ilustraciones, me encantaba el olor del papel, hasta ver si era grande, chiquito, si se abría una página y otra chiquita, en fin, todo eso me iba como enamorando de un libro. Y de verdad, eso sí, agradezco a la vida porque independientemente de que estudié las otras carreras, la vida misma me fue llevando a esta pasión que tengo por el amor hacia los libros. Y, y siempre busco como esa meta, yo quiero ese libro, el más bonito que se pueda hacer, lo quiero hacer en ese momento. Y para eso, por supuesto, que tengo, o sea, un equipo de trabajo, bueno, de los actuales, no es que aquí tenga una planta con trabajadores, sino con una red de amigos que son profesionistas. Entonces, tengo filólogos, lingüistas, correctores de estilo, también otros diseñadores, fotógrafos, en fin, hay toda una red que es necesaria para sacar un muy buen proyecto. Y depende también del proyecto, de la amplitud. En este caso, como es un cuento corto, bueno, pues también de una vez lo corrijo ahí mismo, o le voy, oye, se oye mejor esto o la otra cosa, ¿no? Pero aún así,
una vez que lo tenemos ya diagramado, diseñado, que ya está a punto de irse a la imprenta, se lo mandamos siempre a un especialista. En este caso fue a Luis Hitlers, escritor y editor con muchísima experiencia, y le da una última revisada. Porque, como seguramente bien sabes, hay duendes. Hay Es duendes que hacen así. travesuras y te cambian ahí las Exacto. letritas. Siempre tienes que tener una mirada fresca porque uno se aprende de memoria el texto y se le pueden escapar detallitos, ¿no? Pero Tere, por ejemplo, cuando tú llegas donde una persona como Silvia, que tú realmente no conoces, luego a una persona como Natalia, a quien tampoco conoces, y a quienes no tienes oportunidad de conocer en persona, ¿cómo les explicas lo que tú quieres para que ellas puedan hacerlo realidad? Bueno, digo, lo primero fue enviarles digo, mi contacto inicial fue con Silvia. Entonces, lo primero fue enviarles el cuento, enviarle el cuento a Silvia, y digo, tuve la suerte de que a Silvia le encantó el cuento, enganchó con él enseguida, y yo le dije que yo quería, o sea, el cuento ilustrado con mucho movimiento y color. A mí me gustan mucho los colores, me gusta mucho el movimiento. Entonces yo le dije, yo quiero un libro que sea realmente con mucho color, que se le vea movimiento. Quiero que o sea, el cuento era sobre un ave. Un cuento es ficción, pero dentro de la ficción, que era el cuento, yo quería que el ave eh, tuviera las características reales para que de alguna manera poder educar a los niños sobre esta especie. Entonces, por ejemplo, eso fue una de las cosas que hablamos al inicio. Yo quería incluir dentro del libro una autobiografía de la chachalaca, o sea, que la chachalaca se presentara ella misma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? O sea, yo se lo dije a Silvia, digo, mira, yo quiero poner una parte que sea científica del ave, pero sin, como es un libro de niños, entonces buscar la forma de hacerlo atractivo para los niños. Entonces se nos ocurrió que la chachalaca se presentara. Entonces, con la información que me habían mandado, Rosabel, Belkis, más que todo, entonces armamos una autobiografía que el niño la lee y va a poder saber cuál es la chachalaca. Recuerdo que Rosabel me dijo, Tere, debes ponerle el nombre científico, porque si le pones chachalaca hortalis, que era como la tenía, es como Tere sin apellido. Entonces había que ponerle este nombre que todavía no me lo aprendo bien. Pero básicamente con Natalia, por ejemplo, eso fue con Silvia, porque Silvia era la parte de más bien ella tomaba las ilustraciones de Natalia, pero ella era la que las armaba en el libro, ¿no? Entonces Natalia era ver cómo el ave tenía los rasgos dentro porque ella creó esta chachalaca tan bonita, ella resaltó las cosas que la chachalaca tenía diferentes, que apenas uno las ve, pero ella las resaltó, y yo quería que la chachalaca fuera lo más acercado a la realidad. También el tema del entorno de mi casa. Me acuerdo que yo salí en mi hora de salida de la pandemia, y yo me fui a tomar fotos de las partes de atrás de la casa, pero yo no tenía fotos de la barriada, de la parte de atrás, cómo eran las casas, cómo eran los árboles donde ella se paraba, porque yo nada más tenía vistas del frente de la casa hacia el árbol de papaya, pero no tenía de la parte de atrás. Entonces Natalia necesitaba poder ver cómo era eso que yo describía en el texto. Entonces, la verdad, como dice Silvia, fue un trabajo tan bonito porque en medio de la pandemia, estando en la casa, nosotras estábamos tratando de descifrar esta chachalaca que yo había documentado en fotos y en videos,
desde el mes de julio hasta el mes de octubre que ella rondó la casa durante la quimioterapia. A ver, pero entonces vamos a tratar de meternos un poquito en el cerebro ese de Natalia, que obviamente anda a toda velocidad y se mueve en varios mundos y varios planos, porque como mencionó Tere, la chachalaca es un ave color marrón, sin muchos cosas llamativas. Ella no es un quetzal, no es un tucán, no es una guacamaya, pero queremos que tenga esa personalidad y esa chispa que haga que los niños se enamoren de ella. Entonces, ¿cómo tú logras eso, Natalia? ¿Cómo le das esa personalidad, esa picardía al ave para que ella, a pesar de su apariencia física, sea este personaje maravilloso del que todo el mundo se va a enamorar? Sí, yo siento que cuando ilustro es como un 66% realismo, un 33% magia y un 1% de vacío. Realistas porque me gusta que cuando las personas puedan ver las ilustraciones entiendan concretamente qué es lo que están viendo, que en eso estoy muy de acuerdo con Tere, que se pueda comprender que es una chachalaca y no se confunda con otro animal. Mágicas porque me gusta mucho que permee, digamos, el lenguaje del inconsciente en las ilustraciones y que las personas cuando las vean puedan sentir que están como soñando despiertas, y 1% de como un vacío fértil para que se pueda como co-crear esas ilustraciones con el lector y que también sea como, ¿cómo decirlo? Como que las ilustraciones hablen por sí mismas o hay un espacio donde ellas sean lo que necesiten ser. Entonces, creo que el tema de la chachalaca y cómo la ilustré fue mucho de llevar ese imaginario a la realidad y también de humanizar a los personajes. Creo que la mejor forma de que todos los humanos nos podamos conectar con los animales es humanizándolos. Y por ejemplo hay una escena en donde está la familia que se está yendo a dormir y está el papá contándole las historias, como cuando un papá le cuenta cuentos a un niño y se va a dormir, y está la mamá arropando a sus hijos y tal vez los está como, en vez de poniéndoles sábanas, está cubriéndolos con una hoja de palma para que no pasen frío en la noche. Entonces creo que esos pequeños detalles hacen que uno conecte, y también cositas como lo que decía Tere, de que, bueno, la chachalaca tiene una pequeña franja crema en la cola que la hace como resaltar de alguna forma, y para mí lo favorito de ella es como tiene debajo de las alas un plumaje que es naranja intenso, que siento que eso también contrasta mucho con el resto de su cuerpo, que es marrón. Y lo mismo lo que decía Tere de la carúncula aquí, que a veces la esconde, a veces la saca y es pequeñita, y creo que eso hace que uno pueda conectar. Y lo más importante no es que la autore que yo pueda conectar, en el sentido de que si no nos identificamos con esta ave, nadie más se va a identificar con ella. ¿Y qué fue lo que más te costó? ¿Qué fue lo más difícil de todo cuando consolidaste esta imagen? Bueno, creo que lo que más me costó fue cuando empezamos el proceso. Creo que Tere y Silvia ambas me hicieron como el cuentacuentos de la historia. Y fue como una meditación guiada donde yo cerré los ojos y las imágenes iban más o menos apareciendo. Entonces de ahí salieron los sketches. Y cuando tocó hacer este pivot de, ya no es una pava, es una chachalaca, creo que eso fue lo que más me costó, porque yo ya me había encariñado con la pava. Y también lo segundo más difícil creo que fue el tema de que no sé dónde vive Tere, entonces estábamos todas muy enamoradas de la idea de, bueno, usemos la casa de Tere como locación, porque ahí sucedió toda la historia. Pero solamente como guiarse de imágenes, es como que uno no logra tal vez sentir cómo es estar allí. Y creo que eso fue lo más complicado. O sea que ahora Tere va a tener que escribir un cuento sobre la pava crestada, porque la pobre está como a medio camino, ¿no? Porque ya tiene la mitad, ya está medio viva, medio viva. Pero entonces, a ver, Tere, a ti te presentan varias opciones, Silvia te presenta varios diseños, o llegan al diseño casi final o al formato general
bastante rápido. Bueno, ella al inicio me presentó diferentes trazos de diseño, ¿no? Ella me presentó diferentes trazos de diseño y a mí realmente el de Natalia enseguida me gustó. Cuando vi lo que ella hacía, me gustó muchísimo. Los colores, eh, y fue así, ¿no? Pero no sé si aquí en esta pregunta cabe cómo fue que yo llegué a donde ellas. Con mucho gusto nos puedes contar. Sí, porque esa es una parte, la verdad, de este proceso. O sea, cuando yo me dispuse a que este cuento fuera ilustrado, porque yo el año pasado escribí otros cuentos, y yo había pensado sacarlos en una compilación de cuentos, pero o sea, este cuento entonces dije, no, va ilustrado como vieron el video. Yo sola, sin saber que era un cuento ilustrado, yo dije, bueno, necesito un ilustrador. Y yo le pregunto a una persona con la que yo imprimí el primer libro y me dio dos contactos. Yo abordo a estos ilustradores directamente, les mando el cuento y ninguno de los dos conectó con el cuento. Me dijeron que no conectaban con el cuento. Eso fue en diciembre del año pasado. Eso fue bien impactante, sumamente impactante, porque yo amaba mi cuento. Yo decía, pero ¿cómo no se lo puede imaginar? Si yo me lo imaginaba. Entonces ahí quedé como un poco como desilusionada y entonces me acordé que yo estoy en un grupo que se llama Revolver a Cortázar con Gloriela Carles, que es poeta, y me acordé que el esposo de ella es editor y había trabajado con muchos cuentos de niños y todas estas cosas. Tiene una editorial que se llama Duende Dramático y yo lo llamé, Gloriela me puso en contacto con él, Salvador Medina Barahona. Hablé con Salvador y entonces él empezó, me dice, vamos a armar el proyecto, voy a buscar ilustradora. Oye, tampoco. Los que a mí me gustaban no podían. Algo pasaba. Y Salvador estaba en ese momento sumamente ocupado y yo estaba con el tema de que yo quería trabajar mi cuento. Entonces me dice, ¿sabes qué, Tere? Yo te voy a referir a donde Silvia Fernández Risco, que ella ha trabajado también y ella te va a poder ayudar. Pero yo no llamé a Silvia enseguida. O sea, yo me demoré como 2 semanas en llamarla porque yo decía, o sea, no sé, estaba como un poco como que quedé como un poco como desilusionada, ¿no? Yo decía, pero nadie quiere como mi cuento, esto. Hasta que finalmente dije, voy a llamar a Silvia. Y Silvia le encantó y Natalia lo amó. Y Silvia, ya sabemos que las ilustraciones le encantaron a Tere, pero esas ilustraciones tienen que entrar en un diseño, tiene que haber una maqueta de ese libro y de la forma como esas ilustraciones van a fluir. ¿Tú lograste venderle a Tere tu idea desde el principio o tuvieron que hacer ajustes en cuanto al formato mismo que iba a llevar el libro? En realidad, sí, efectivamente yo hago la maqueta y casi conectamos inmediatamente, entre Natalia, te digo, fue un trabajo muy, muy lindo porque fue de equipo, Natalia y Tere y yo, bueno, hice la maqueta, quiero desde la portada que vaya aquí la pava de esto, más o menos un gran cajón, digamos, que después queda hermosamente ilustrado, pero fue relativamente sencillo en ese momento, y como dice Tere, es que la verdad, cuando yo leí el cuento de Tere, me enamoré, de verdad, fue así como flechazo a primera vista, y entonces inmediatamente yo sí lo visualicé, entonces se me hizo como más fácil y creo que desde un inicio ya tenía como más o menos la estructura que finalmente quedó. Hay un tema que me gustaría abordar, no lo hemos tratado, pero que es un proyecto, como dijo Tere, que desarrollamos en la pandemia. La verdad, dices, bueno, ¿a quién se le ocurre sacar un libro en medio de tantas restricciones? Las imprentas están cerradas, no nos podíamos ver ni conocer, pero bueno, a nosotros se nos ocurrió y fue muy lindo ese proceso porque enfocamos nuestra energía en algo positivo, en algo productivo, de tal forma que cuando ya las imprentas empezaron a abrir,
bueno, ya teníamos el libro terminado y hasta pudimos casi que escoger algunas imprentas. Y aquí sí quiero hacer también otro paréntesis porque quiero dar las gracias a Diego y a Sujei, que son de Printex, los que hicieron la impresión, porque con todas las medidas de restricción ellos hicieron un excelente trabajo, de primera calidad y a tiempo. Eso ya es muy importante. La parte de editor, tener buenas imprentas es fundamental. Y la verdad, ahorita en Panamá ya hay muy buenas imprentas con las que podemos contar, ¿no? Así que es como desde la idea hasta que finalmente termina bien hecho por la imprenta y claro, por supuesto que en las manos de los lectores, que es lo más importante, ¿no? Claro. A ver, nos quedan unos 3, 4 minutitos antes de empezar a ver. Tenemos unas cuantas preguntitas aquí de los asistentes que quisiéramos leer, pero no me quiero despedir, no quiero dejar esto cerrado sin entrar un poquito en el campo de las emociones. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bueno, Silvia ya es una veterana en este mundo, ha hecho pues más de 100 proyectos, pero yo me imagino que cada uno es especial. Entonces, a ver si las tres, cada una en un minutito nos cuenta qué se siente recibir por primera vez, abrir aquel libro por primera vez. Tere, que nos cuente si fue diferente que el anterior. Silvia, Natalia, ver sus dibujos. Así que a ver si rapidito, 1, 2, 3 nos cuentan. Tere, empieza tú. Bueno, en mi caso, la verdad, cuando me vinieron esta semana específicamente, pues digo, el libro lo recibí el viernes, pero esta semana se me vinieron a la mente, como que evoqué, yo había tenido la idea desde hace mucho tiempo de ir al Hospital del Niño a leer cuentos a los niños. Y cuando vi el libro, dije, Dios, ahora voy a poder ir a leer un cuento mío al Hospital del Niño. O sea, fue como, realicé lo que realmente tenía, lo que había logrado. Digo, y te ofrezco mis puertas importantes. Fue mi primer libro, pero fue algo muy íntimo, un testimonio muy íntimo mío de lo que me pasó. Me dio seguridad para escribir y a la vez ahora comprobé con Chachalaca que voy a otros 2 cuentos que escribí el año pasado, definitivamente que los voy a hacer ilustrados en forma independiente. Aparte que la acogida a nivel del público ha sido excelente. Así que... A ver, Silvia y Natalia, que nos cuenten un poquito si les palpita el corazón más rápido cada vez que reciben un nuevo proyecto hecho realidad. Nati, ¿quieres hablar? Bueno, sí, digo, tengo ya muchísima experiencia, mucho camino recorrido, pero cada proyecto es especial. Es así como las mamás que tienen 10, 15 hijos y a quién quieres más, pues no hay manera, ¿no? Hay uno, pero sí tiene uno de sus preferidos porque se conecta con la historia, con las imágenes, con todo, como que con la gente, porque la verdad uno tiene también que sintonizar con la energía del autor y del ilustrador en este caso. Yo creo que eso sí se logró y a mí me encantó verlo y te digo, inclusive también con el impresor, porque verlo bien terminado, bien hecho, bien impreso, bien cosido, bien todo, bien presentado, sí me palpita el corazón. Me hace sonreír. O sea, cuando me llegó el libro y lo pude ver, dije, otro trabajo bien hecho, qué rico. A ver, Nati, cuéntanos tú, en este medio minutito que nos queda. Sí, bueno, creo que cuando lo abrí, lo primero que pensé fue como, wow, primero sueño hecho realidad y segundo, lo montón que he crecido como ilustradora desde el último libro que hice hasta este. Eso fue increíble y también me gustó mucho como poder comprender lo que dijo Tere también, de que este es un libro que ya voy a poder contar, que es un libro que también se une mucho con la Fundación Cuentos Sin Fronteras, que trabaja con población migrante y refugiada, y sé que se le va a sacar un provecho a este libro increíble. A ver, bueno, miren, aquí tenemos felicitaciones, preguntas, de todo un poco, ¿verdad? Vamos a empezar con una preguntita que tenemos aquí, que
nos dice, a ver, Anabel Martínez quiere saber dónde puede contactar a Silvia y a Natalia porque tiene un cuento en borrador y quiere conversar con ellas. Silvia y Natalia. En el libro están las direcciones donde en modos lúdicos o Silvis Fergón están los emails y también, bueno, pueden contactarme al celular 6723-6989. Perfecto. Y nos pregunta si también hay ediciones digitales, Tere, ¿hay ediciones digitales? Del libro. Sí, Sí, bueno, esta semana tuvimos un problema, va a estar en Amazon, pero debió haber estado hoy, pero hemos tenido un problema con Amazon, con las medidas, hemos estado Silvia y yo en eso, pero sí va a estar en Amazon, yo creo que de aquí al lunes o martes ya está perdón, digitalmente todavía no, disculpa, todavía no va a estar digitalmente. perdón. Bueno, Nilena Marín Disculpa. dice felicidades Tere, éxitos para tu nuevo libro. Y Gira Domínguez te dice gracias por este hermoso regalo para nuestros hijos. Ricardo Emilio Nieto Domínguez tiene 5 años y lo ama. Todo ocurre con un propósito. Dios te bendiga, Tere. Y Jorge Parra dice, hola, María Isabel Arenas por aquí, está usando el Zoom de... Me pregunto si será el mismo ave que en mi país, Venezuela, se llama guacharaca. ¿Alguna de ustedes sabe? Porque yo no. Yo la verdad no sé. Rosabel, ¿estás por allí? Belkis, Leticia. Yo no puedo contestar esa pregunta porque los nombres comunes varían mucho de acuerdo a los territorios. Incluso en Panamá hay aves que en Chiriquí les pueden decir un nombre y aquí les pueden decir otro en otra provincia. O sea que eso habría que investigarlo, ¿verdad? Y Ángela te cuenta que es muy inspirador que hayas continuado con tu sueño a pesar de que las dos ilustradoras iniciales no conectaron. Esto ha sido muy importante para mí. Hay que seguir y no rendirse. Estefanía Sosa te manda felicitaciones, James Smith te manda felicitaciones, Fabiana Iglesias le manda unas bellas felicitaciones a Natalia porque dice que sus ilustraciones son preciosas y que le encantan los colores. Y Gabriela Romero dice que el video la hizo llorar, así que bueno, ya sabes. Mira, mío, ahorita compartir información para poder darle a todos sobre dónde se puede conseguir el libro. Y también hacerles una invitación especial. Mañana vamos a hacer el cuentacuentos para todo aquel que quiera conocer la historia de la chachalaca. Van a poder vivir la experiencia en las voces de Tere, en la mía, y María Eugenia Garbán, que es la directora de Cuentos Sin Fronteras. Es mañana mediodía en el Salón Isis Tejera y pueden conseguir el link en la página de la Feria del Libro. Y aquí también quería compartirles que pueden adquirir el libro. Tere, ¿querés decirles? Sí, el libro lo pueden adquirir ahorita mismo en mi página web, teredominguez.com. Hay diferentes opciones para pagar el libro. A partir del lunes está en todos los supermercados Rivesmith. El martes está en Chitré. Desde mi página tengo distribución a nivel nacional y como les mencioné hace un rato, en Amazon debe estar arriba entre lunes y martes. Bueno, para aclarar una cosa, aquí nos dice uno de los asistentes, María Fábrega, que su esposo, que es venezolano, confirma que efectivamente en Venezuela es la guacharaca. Entonces, Tere, un último mensajito de despedida para todo el mundo que nos ha acompañado hoy. Sí, bueno, Nati ahí puso una lámina de todos los amigos de Chachalaca que me ayudaron de alguna forma a que estemos hoy aquí, todo el apoyo. Especialmente quiero darle las gracias a la Cámara Panameña del Libro, a la Feria Internacional del Libro en su primera versión digital, por habernos permitido presentar mi primer cuento ilustrado, Chachalaca y su viaje inesperado. De verdad, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Bueno, y a la Feria del Libro, a la Cámara Panameña del Libro, que ha sido responsable de que nadie se haya tenido que perder la Feria del Libro este año. Creo que tenemos que darle un aplauso, pero muy grande, porque esto ha sido un trabajo increíble
y creo que todo el mundo está disfrutando muchísimo lo que nos están ofreciendo. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes tres y que la Cámara Panameña del Libro y la Feria del Libro nos hayan brindado esta ventana. Así que ya saben, mañana a las 12, Chachalaca va a volar por esta feria y que nadie se lo pierda, niños, grandes, abuelos, tíos, todo el mundo aquí mañana a las 12 en punto. Y por ahora, hasta luego y muchas gracias. Gracias. Les recuerda a todos nuestros visitantes que pueden adquirir sus obras en los stands que participan en la Feria Internacional del Libro 2020. De esta forma concluimos la actividad. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página www.filpanamá.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti. Estimados panelistas, en la parte inferior derecha tenemos un chat donde vamos a decir todas las indicaciones. Pueden habilitar sus cámaras si gustan. Iniciamos en 8 minutos.